Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees en esta mañana. En esta mañana vamos a desarrollar el estudio bíblico que asimismo traeremos para gloria y honra del Señor. Y vamos a estar hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese va a ser el tema que vamos a tomar en esta mañana. Por ello, en esta mañana les invitamos para que se acerquen y busquen en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 31. Mateo, capítulo número 12, verso 31, que son los versos que tomaremos de cabecera en esta mañana. Ya hay hermanos que se han sintonizado. Ada Ruiz, Dios te bendiga. Soyla Morales, qué bueno. Belén Andújar, Dios te bendiga. Amén. Recibimos el saludo. Amén. Como tal. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo, capítulo número 12, verso 31, que leemos de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Dios añada bendición a su palabra. José López, Dios te bendiga. Olga Rivera, Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente en el nombre del Señor. Recibimos sus bendiciones y los bendecimos también. Bien, amados hermanos, en el tiempo en el cual estamos viviendo, y cuando asimismo podemos ver que a diestra y a siniestra, en cualquier ámbito se usa el nombre de Dios como si fuera un nombre regular. Y no es que se use, sino que muchas veces, amén, se habla a favor de Dios, se habla como si Dios estuviera hablando, mas sin embargo, Dios no está hablando. La Escritura nos dice, hay del que dice que Dios habló y Dios no ha hablado. Son, amén, expresiones bíblicas que en el libro de Jeremías las encontramos. Ahora, la pregunta sería en esta mañana, ya que vamos a hablar contra la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos distinguir o podemos realmente estar seguros que no estamos blasfemando contra el Señor en un momento dado? Ciertamente, aunque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, también el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Isaac Bonilla, Dios te bendiga. Emérito Ramos, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Dice la Escritura, amén, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El contexto de estos versos bíblicos nos está hablando ciertamente que los fariseos y saduceos estaban adjudicándole a Belcebú las obras que el Espíritu estaba haciendo a través de el Señor Jesucristo. Elio Martí, Dios te bendiga. Amén. Tidet Figueroa, qué bueno, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Brunilda Vázquez. Estaban entonces diciendo que las obras que estaba haciendo Cristo eran adjudicadas prácticamente contra el Belcebú, el príncipe de los demonios de Isabel, atribuyéndoselas al enemigo o a Satanás. Cuando hablamos de blasfemia, posiblemente ellos, como hombres que conocían la Escritura, entendían que lo que estaba realizando Cristo no era la voluntad del Señor, no era Dios. Quizás frustrados por la situación
que estaba ocurriendo y que ya mismo vamos a tomar los contextos porque también el Señor en un momento dado tiene que encararles y decirles lo mismo. Ahora fíjese que cuando hablamos de blasfemia en el Antiguo Testamento, amén, era un acto, oiga, de descaro el cual se agraviaba o se ofendía el nombre de Dios. Esa era la expresión. Se prohibía aún en el tercer mandamiento, en Mateo 27 y en Deuteronomio 5, amén, 11. Oiga, que no tomarás el nombre de Dios en vano. Era una expresión por la cual los judíos en muchas formas no querían alterar el nombre de Dios, ni pronunciar ni siquiera el nombre de Dios en un momento dado. Aún la Escritura nos habla que había una pena por afrenta, amén, por blasfemar el nombre de Dios y tenía que ser apedreado, nos dice la Escritura. Hay un evento trascendental en el capítulo número 24, amén, los versos 10 al 14 de Levítico, donde una mujer israelita le trae un hijo a Moisés porque el hijo había blasfemado y había maldecido en cierta forma. Y dice la Escritura que en aquel momento su madre, que se llamaba Selomí, hija de Dicri, amén, de la tribu de Dan, estoy leyendo, le pusieron en cárcel hasta confirmar ciertamente si aquel joven había blasfemado contra el Señor. Y nos dice la Escritura que cuando se confirmó, dice que Moisés dijo que sacaran el blasfemo fuera del campamento, amén, y que lo pongan, amén, sus manos sobre la cabeza, sobre él, y que lo apedreara la congregación. Era ciertamente una, amén, blasfemia, amén, que era condenada con apedreamiento o con la muerte como tal. Eso es lo que estamos viendo en la Escritura. Por otro lado, tenemos que tener cuidado porque muchas veces estos conceptos, cuando se señalaban, había ocurrido en la historia bíblica también del Antiguo Testamento. Amén, allá en el capítulo número 21, donde la historia de Nabot, donde aquella mujer llamada Jezabel, ciertamente que no quería someterse a la autoridad y que tenía a su esposo metido debajo de un baúl, amén, porque ella hacía lo que quería ciertamente con el reino. La Escritura nos dice ciertamente que cuando el rey Acab deseó la viña, Nabot le dijo: mi viña ni se vende ni se cambia ciertamente. Y dice que se fue triste a sus casas, y entonces Jezabel, cuando lo vio, le dice: ¿qué tú haces llorando? Y dice: es que Nabot no quiso ni venderme ni cambiarme la viña, porque él dijo: porque la heredad de mi padre no se vende ni se cambia. Ahora fíjense, amados hermanos, que entonces Jezabel dice que tomó una carta, escribió y la selló, y dice ciertamente que a través de esta carta se la mandó a los líderes religiosos diciendo: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo y poner 2 hombres, oiga, perversos, que atestiguen contra él, amén, y que digan que ha blasfemado contra Dios y contra el rey, y sacarlo y apedrearlo y que muera. Fíjense, ciertamente por acusarlo de blasfemia, Nabot ciertamente tiene que ir a un paredón, amén, es juzgado ciertamente y es llevado ciertamente hasta la muerte por la blasfemia contra Dios supuestamente en aquel momento, y sobre todo dijeron contra el rey en aquel momento. Isaac Sánchez, Dios te bendiga. Carmen Carbonell, Dios te bendiga. Joel Vélez, Dios te bendiga. O sea, que estamos viendo en el Antiguo Testamento hallazgos sobre la situación a lo que estamos aludiendo de Mateo capítulo número 12, ciertamente. Por otro lado, quiero resaltar lo que dicen posiblemente 3 diccionarios respecto a la blasfemia. Y nos dice el diccionario de temas bíblicos, oiga, que la blasfemia es la negación de acción del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús o la atribución de sus obras a las influencias demoníacas. Me llama mucho la atención y me gusta este diccionario porque bajo el contexto de lo que estamos hablando, de lo que estaba ocurriendo con los fariseos. Pero fíjense cómo dice el diccionario de teología de Harrison.
nos dice que blasfemia es blasfemar, injuriar, calumniar, vituperar, difamar y hablar mal. O sea que habla de 5 expresiones, aún un poquito más allá, concerniente a lo que puede ser la blasfemia. Y repito nuevamente, injuriar, calumniar, vituperar, difamar o hablar mal. Si todas estas expresiones las usamos, oiga, contra Dios, realmente, oiga, que mucha gente podemos ver por ahí blasfemando. Melissa Ramos, Dios te bendiga, qué bueno que estás conectada. Rosa Vélez, Dios te bendiga, en el nombre del Señor. Saludos en el nombre de Jesús. El diccionario también, oiga, de temas bíblicos, lo define a blasfemia como la profanación y el tomar en vano el nombre de Dios. Y habla un poquito más y dice, o la maldición de alguna de sus obras o hechos. Es fuertemente prohibida por Dios, oiga, como deshonrar aún el nombre del Señor. Estos aspectos que estamos viendo en estos 3 diccionarios, y le dije que me llama más la atención la primera definición, porque baja bajo el mismo contexto, amén, del pasaje bíblico de Mateo capítulo número 12, que es la negación de la acción del Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo, o la atribución de sus obras a las influencias demoníacas. Eso era lo que estaba ocurriendo cuando asimismo Jesús pronuncia estas palabras. Amén. Achacarle a Beelzebú, príncipe de los demonios, pero él dijo ciertamente que si Beelzebú, amén, va en contra de su propia obra, su obra no prevalece. Fueron las contestaciones también de Cristo, porque un reino contra sí mismo no puede prevalecer. Ahora fíjese, amado hermano, cuando hablamos del contexto nuevamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere entonces, oiga, a los fariseos, oiga, que acababan de decir, echa fuera, amén, los demonios por el espíritu de Beelzebú. O sea, que decían que Beelzebú, príncipe de los demonios, prácticamente él los echaba por él. Ahora, lo que ellos decían no era simplemente una calumnia contra Jesús, sino una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te dirige a toda verdad, el que te trae, te acuerda las palabras a sí mismo del Señor. Decían que el Espíritu Santo, oiga, era Satanás, podemos decir, o un espíritu inmundo. Amén. O sea, que esta es la blasfemia que mayormente podemos decir contra el Espíritu Santo, pero tenemos que aludir a la misma vez, ciertamente, oiga, que se refiere a cualquier expresión dicha o pensamiento que deshonre o difame la naturaleza del nombre de Dios. Eso es blasfemia. Amén, qué bueno en el Señor. Santibeles, Dios te bendiga en el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, oiga, está asociado con aquellos que denigran el nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Por ello, cuando estamos viendo, amén, cuando interpretamos esa palabra de rechazo al Espíritu de verdad, es a saber, oiga, y no simplemente rechazo al Espíritu de verdad, sino que otros aluden ciertamente que pues la blasfemia puede ser no arrepentirse, tener incredulidad. Todos son aspectos concernientes porque van enlazados unos con los otros. Lizy Ramírez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Qué bueno, saluda a tu nena en el nombre del Señor. Por otro lado, las otras interpretaciones que habían concernientes a blasfemar el Espíritu Santo o blasfemar contra Dios, era el rechazo a la voz directamente de Dios. ¿Cuántos hoy en día están rechazando la voz de Dios para que se cumpla la escritura del Salmo 95? Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque endurecer el corazón ante la voz del Señor podemos llamar una blasfemia, porque no hacer caso omiso a la voz de Dios es realmente ir en un estado de desobediencia, y los desobedientes no entran, dice la Escritura. O sea que el usted ciertamente no aludir
o cumplir o obedecer la palabra de Dios en un momento dado se puede constituir una blasfemia. Otras interpretaciones que reúnen a la situación de lo que es blasfemia, amén, es no reconocer el pecado que tú realizas o que yo realizo. Cuando nosotros realmente, amén, no, amén, obedecemos los mandamientos de Dios y seguimos pecado tras pecado, el pecado se constituye ciertamente también en una blasfemia. ¿Por qué? Porque el pecado que tú no confiesas no es perdonado ni en esta generación ni en la generación venidera. De modo entonces que se convierte en una blasfemia. Qué importante entonces continuamente todos los días decirle al Señor, amén, Señor, tu palabra dice, amén, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre y su sangre nos limpia de todo pecado. Es a saber que podemos decir, amén, que cuando confesamos nuestro pecado, nos liberamos y ciertamente, amén, y recibimos de Dios esa gracia y ese perdón. Enrique Pérez, Dios te bendiga. Iria Santiago, qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Ahora, cuando explicamos ciertamente la situación de la blasfemia y las interpretaciones que hay, y hemos hablado que el pecado consiste también en darle crédito en el contexto bíblico que hemos tomado a Satanás, amén, de las obras que está haciendo el Espíritu Santo. Y aun cuando lo hacemos con razón y juicio correcto, es una situación muy grave delante del Señor. Me acuerdo ahora del pasaje bíblico que dice en Hebreo, cuando podemos pisotear ciertamente la sangre de Cristo, ciertamente es un peligro, gloria al nombre del Señor. A la misma vez, amén, podemos reconocer ciertamente que cuando vamos en contra de esa voluntad de Dios, conociendo la voluntad del Señor, oiga, nos podemos convertir ciertamente en desobedientes y puede caer, si el Señor viene, en una blasfemia porque no nos vamos a salvar, amén, en cierta forma. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, oiga, de cuando aquel hombre cojo de la hermosa fue sano y cómo, amén, aquel hombre brincó, alabó al Señor, amén, estamos hablando del cojo de la hermosa, todos sabemos ese pasaje bíblico. Ahora, cuando sucedió aquello, los líderes religiosos quisieron apagar la llama que se estaba levantando, amén, porque nos dice la Escritura en Hechos capítulo 4, verso 16, oiga, que aquellos líderes religiosos dicen, amén, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Por qué? Porque de cierto señales manifestadas hechas en ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Es a saber que ellos vieron una señal que Dios había hecho, que Dios había levantado un hombre ciertamente, y que cuando hay un hecho que realmente se ve de una persona que estaba tullida, que estaba coja, que estaba ciertamente enferma, y Dios la levantó, ¿quién puede negar esa proeza ciertamente? Aunque de cierto tengo que declararle, los milagros, amén, no salvan, amén, nos pueden adjudicar fe para que nosotros podamos ciertamente buscar a Dios. Ahora, aquella señal fue hecha y dice, no podemos negar esta señal. ¿Qué haremos? Oiga, y quisieron callar a los apóstoles. Amén. Que callaran, amén, y se fueran para sus casas. Pero ellos oraron, y al orar dice la Escritura que el lugar donde estaba tembló, y ellos dijeron, amén, para que se cumpliera el Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente? Amén, y piensan cosas vanas, el Señor se reirá de ellos en aquel momento. Y dice que descendió el poder del Espíritu Santo en los que estaban allí, dando testimonio una vez más que lo que se había realizado fue un hecho dado por Dios en aquel mismo momento. El mismo evento lo podemos decir
con aquellos que ciertamente conocen la palabra y que por otro lado ciertamente menosprecian la voluntad del Señor. Y sabiendo la voluntad del Señor, posiblemente muchas veces se las quieren adjudicar al mismo enemigo. Ejemplo, como hemos visto en el capítulo 12 del libro de Mateo. Por Belcebú, príncipe de los demonios, él echa fuera a los demonios. ¿Quiénes eran ellos? Los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, la gente, amén, del Sanedrín que estaba allí, que había conocido, amén, todas esas cosas, estaban adjudicándoles a Satanás. Mas sin embargo, cuando vamos al libro de Juan, amados amigos y hermanos, en el capítulo 3, el verso número 2, fue un visitante llamado Nicodemo de noche a visitar al maestro. Y Nicodemo expresa las siguientes palabras de ese mismo grupo religioso: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es a saber, ellos sabían que lo que estaba ocurriendo allí era un hecho dado por Dios, mas sin embargo no querían reconocer que aquello era hecho por Dios, amén, por llevarle la contraria al mismo Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hoy en día en tantas religiones o sectas conocen que tú tienes el poder de Dios, la manifestación viva de Dios, mas sin embargo no quieren darse a doblar su brazo, sabiendo, amén, que están amarrados a una religión de la cual no les puede salvar, no tiene señales alguna, y ciertamente, amén, están a veces hasta en un Dios mudo, amén, o un Dios que no ve ni escucha ciertamente? Qué triste ciertamente, sabiendo que las obras de Dios se están manifestando en algunos lugares, ciertamente ellos quieren atribuirle las obras de Dios a Satanás o otras situaciones adversas. Luz Pérez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea, que como Nicodemo dice, sabemos que vienes de Dios porque las obras que has hecho declaran que Dios está contigo. O sea, que Nicodemo está confesando su convicción de que Jesús era el venido de Dios. O sea, la frase ha venido de Dios, oiga, nos indican una percepción sin duda, amén, inducida ciertamente por el Espíritu Santo, amén. Y si Nicodemo era uno de estos líderes religiosos que estaba declarando estas expresiones, cuánto más aquellos que estaban con el maestro, que le querían adjudicar las obras que él hacía a Belcebú, príncipe de los demonios, ciertamente. Queremos entonces reaccionar que el pecado que Jesús estaba entonces confrontando era deliberadamente el rechazo de los fariseos de lo que, amén, ellos sabían que provenía entonces de Dios. Sabían que provenía de Dios. Otro pasaje bíblico lo vemos en Juan capítulo 11, verso 43, donde la Escritura nos dice que después que Lázaro fue resucitado, amén, y la gente se maravillaba y muchos de los judíos se habían convertido, nos dice el verso 48 de ese capítulo 11 de Juan, amén, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La preocupación de los líderes religiosos no era porque se descubriera una verdad. La preocupación de los líderes religiosos no era porque ciertamente la verdad de Dios había estado en medio de ellos, sino, oiga, velar porque el lugar donde ellos tenían de adoración, amén, fuera abandonado y que ciertamente la nación no les creyera ciertamente como líderes religiosos. Y por ello entonces dice la Escritura que procuraban matar también a Lázaro ciertamente por lo que había ocurrido. O sea que los judíos vieron las señales y el testimonio de Dios, amén, no estuvieron dispuestos a creer en Jesús como el Hijo de Dios, viendo que Lázaro había resucitado. Compañero Albert Cruz, Dios te bendiga en el nombre del Señor, a ti y a tu familia. Por ello es que esa expresión de ese capítulo 11, verso 48 de Juan nos dice, si le dejamos así, todos creerán en él
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar de santo y nuestra nación. O sea que la preocupación mayor, vuelvo y repito, no era por saber la verdad, no era por prácticamente, amén, ellos profesar ciertamente que las obras que estaban haciendo Jesús eran dadas por Dios. Ana Rodríguez, Dios te bendiga. Ardulio Vázquez, Dios te bendiga. En el nombre del Señor, qué bueno en el nombre de Jesús. Ahora, qué grave es esta situación cuando ciertamente no queremos darle atributo a las obras de Dios cuando Dios se manifiesta. Judas, capítulo número 8, trae un ejemplo de rechazo aún a la autoridad de Dios. Nos dice Judas, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman, amén, de las potestades superiores. ¿Por qué, amén, este grupo de que no quiere someterse? Porque Judas da un ejemplo, amén, de Balaán, amén, que aún sabiendo la voluntad del Señor, no quiso, amén, entrar en la voluntad del Señor. Entró con los hijos de Coré, donde Dios le habló, amén, a los hijos de Coré, y hubo señal, mas sin embargo ellos no querían rechazar la autoridad puesta por Dios en aquel mismo momento. Y así mismo estaba ocurriendo con los fariseos, cuando blasfeman contra el Espíritu Santo, querían adjudicarle a Beelzebú, amén, lo que él hacía ciertamente. Elsie Martínez, Dios te bendiga, qué bueno. Saludos a ti y a tu esposo en el nombre del Señor. O sea, que Judas nos está hablando que aquellos que rechazan la autoridad, amén, de Dios, mancillan la carne, rechazan la autoridad, y eso era lo que querían los fariseos. Si declaramos, amén, que este es el Hijo de Dios, como pasó con el caso del capítulo 11 del libro de los Hechos, amén, preferían primero los gustos del templo, los gustos, amén, del reconocimiento, ciertamente, que reconocer la verdad de Dios en su vida. Ahora, cuando Judas habla que mancillan la carne, rechazan y blasfeman, nótese, amén, otra vez, en estas tres palabras, mancillan la carne, es una referencia, oiga, a la conducta de estos hombres que siguen un comportamiento inmoral, ciertamente, paralelo a los habitantes de Sodoma y Gomorra, que es el ejemplo y el contexto que está dando, ciertamente, Judas, ciertamente. Rechazan la autoridad. O sea, es paralelo a la conducta de los ángeles que no reconocieron, amén, al Señor, sino que fueron engañados por el mismo Satanás, que también es el contexto del libro de Judas. Blasfeman, oiga, amén, de ciertamente las autoridades. O sea, que no dan gloria a Dios. Indican una actitud de rebelión contra la autoridad divina, ciertamente, y eso se constituye una blasfemia contra el Señor, contra el Espíritu Santo y aún contra su Hijo, ciertamente. En conclusiones, ciertamente, amados hermanos, siempre digo a los hermanos, por tanto, amén, en conclusiones, tenemos que declarar entonces que la blasfemia contra el Espíritu Santo, amén, es un acto de atribuir ciertamente a otro, al ser humano, al hombre, al diablo, amén, lo que el Espíritu Santo quiere provocar en la vida, amén, del ser humano. Ningún intérprete te tiene problema, oiga, contra, amén, con lo que quiere decir las palabras entonces blasfemia o blasfemar, ciertamente, que entendemos que también por otro lado es calumniar. Dios te bendiga, mi amigo Antonio, amén. José Javier Ramos, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Si usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, amén, tenemos que adjudicarle continuamente a Dios lo que es de Dios, como dijo en el capítulo 21 del libro de Lucas, dad pues a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Hay muchos que usan el nombre de Dios para emitir palabras al oído de los que pueden ciertamente ser engañados.
Amén. Exhorta, dice Pablo a Timoteo, pero tú exhorta, reprende, nadie te menosprecie ciertamente. Si tú estás consciente de que hay hombres y mujeres que están blasfemando, usa la autoridad que Dios te ha dado en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es veraz. Y ciertamente en el tiempo en la cual que te estamos viviendo, donde la apostasía se hace presente cada día, la iglesia tiene, amén, que ciertamente defender sus postulados y declarar ciertamente que la verdad del Señor ciertamente será cumplida, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amado amigo, si me estás escuchando, no seas incrédulo, porque te puedes convertir en tu incredulidad, en no confesar tu pecado, en una blasfemia al final y cuenta, porque te vas a perder. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y tú, hermano, que conoces la verdad, procura cada día encerrarte en la Escritura, dar a Dios lo que le corresponde, amén, y usar el nombre de Dios bien apropiado para que Dios continuamente sea glorificado. La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea con tu hogar y la paz de Dios sea con todo lo que te posees. Dios te bendiga grandemente. Te invito para el día de mañana, jueves a las 7, a través de esta página, escuchar el testimonio de nuestro hermano Ariel Babilonia. Así que Dios te bendiga y saludos a cada uno de los que nos han llamado. Amén. Dios me le bendiga grandemente.